Exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general. Que es un organismo completamente nuevo, creado por el pueblo en la consulta popular, y por consiguiente tendremos que estudiar reglamentos y todos los detalles que en su oportunidad les informaremos. Un proyecto bastante corto, un solo artículo que busca la derogatoria integral. Estamos cumpliendo el mandato popular. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. Asamblea en pleno. La mañana de miércoles, con presencia de autoridades, cuerpo diplomático y ciudadanía en general, en el Pleno de la Asamblea Nacional se cumplió la jornada de rendición de cuentas del presidente del Legislativo, José Serrano. Aquí el resumen. Con casa llena y el énfasis de que el actual Parlamento fue electo mediante voto popular, inició la rendición de cuentas del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Es inaceptable que por intereses personales se pretenda afectar la imagen de otras funciones del Estado para socavar los fundamentos democráticos y crear crisis de ingobernabilidad, pretender desinstitucionalizar al país. En el informe comprendido durante el periodo entre el 14 de mayo de 2017 y el 15 de febrero de 2018, se hizo énfasis en la denominada gobernanza legislativa, que ha permitido, según el presidente Serrano, mantener un diálogo permanente entre las distintas bancadas. No sobre la base de la componenda ni la troncha, y peor el clientelismo, sino sobre la base de los intereses que tienen nuestros compatriotas. La aprobación de un total de 10 leyes, 44 resoluciones y 15 instrumentos internacionales, así como la creación de 5 comisiones ocasionales, fueron parte del balance expuesto. Legislamos para responder a las necesidades de la ciudadanía y ofrecer soluciones a través de leyes que garanticen derechos. Habló del rol fiscalizador de la Asamblea, con el impulso de una investigación por el caso Odebrecht, el juicio político y posterior censura a Carlos Polit y la autorización del enjuiciamiento penal a Jorge Glass. Consecuencia, por primera vez en la vida nacional, se declaró la ausencia definitiva de un vicepresidente e inmediatamente que el señor presidente envió la terna para la elección de su reemplazo, esta Asamblea Nacional volvió a actuar de manera legítima, designando a la nueva vicepresidenta de la República. El presidente de la legislatura dijo que en respuesta al mandato popular, la Asamblea aprobó la ley para la aplicación de la consulta del 19 de febrero de 2017 y también hizo alusión al mandato ciudadano de la consulta popular del 4 de febrero. Por una hora, el presidente Serrano informó acerca de la gestión cumplida por el Parlamento. La jornada cerró con la intervención musical de un ensamble de guitarras del Conservatorio Mozarte. En cumplimiento a la consulta popular, el Pleno de la Asamblea eligió a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. 5 de los 7 fueron posesionados la noche del miércoles, mientras que la elección de los consejeros suplentes será el próximo martes. Julio César Trujillo, Luis Macas, Luis Hernández, Pablo Dávila, Javier Zavala Egas, Eduardo Mendoza y Miriam Félix son los 7 nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, electos por el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión plenaria inició con el acto de nombramiento de los integrantes de este organismo, en base a las ternas presentadas por el presidente Lenín Moreno. De inmediato, la asambleísta Ana Belén Marín mocionó para que la votación sea terna por terna y que el ciudadano que obtenga la mayoría absoluta sea electo como consejero principal de este organismo transitorio, mientras que para los suplentes se presente una sola lista, respetando el orden de las ternas. El legislador Luis Fernando Torres planteó la candidatura de Julio César Trujillo Vázquez como primer consejero. El parlamentario destacó el trabajo del abogado oriundo de Imbabura, además lo calificó como intelectual y académico. Para decirle al Ecuador que la política no es de puestos, no es de figuraciones. Mientras la asambleísta Guadalupe Salazar propuso al dirigente indígena Luis Macas como miembro principal de la entidad, pues asegura que dicho organismo debe tener una representación indígena de los pueblos y nacionalidades. Por la integración de las entidades y organismos
y porque el Estado debe reflejar esa diversidad que nos caracteriza. La tercera postulación vino por parte del legislador René Yandún, quien mocionó al coronel Luis Hernández para formar parte del Consejo Transitorio, pues aseguró que este organismo necesita gente que haya expuesto su vida por la patria. Tiene la capacidad suficiente para trabajar en este año que le corresponde, haciendo la investigación. Esteban Albornoz, por su parte, propuso la candidatura de Pablo Dávila para que integre la cuarta vocalía del organismo, quien, según dijo, luchará contra la corrupción. Es responsabilidad de todos, del sector público, del sector privado. El asambleísta Jorge Corozo propuso a Javier Zavala Egas de la terna número 5 y recordó el perfil y trayectoria del abogado guayaquileño. Un hombre apasionado e incansable luchador por los derechos de las personas en el espacio y en el tiempo. Por su parte, el parlamentario del Movimiento Creo, Fernando Burbano, planteó el nombre del periodista Eduardo Mendoza como miembro del organismo. Un candidato que tenga la capacidad de ser la voz, pero una voz desde la tribuna de la libertad. La representante de la última terna vino por parte del asambleísta Jimmy Candel, quien mocionó a Miriam Félix López, la cual, según el parlamentario, sería la única mujer que participaría dentro de este consejo transitorio. Inteligentes que se han destacado en todos los ámbitos a nivel nacional e internacional. Una vez electos los 7 consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, procedió con la posesión de 5 de ellos la noche de este miércoles, quedando pendiente la elección de los consejeros suplentes. Hubo una moción presentada por el asambleísta Rodrigo Coyaguazo, no obstante no contó con el respaldo en la votación. La sesión fue suspendida y su reinstalación se fijó para las 12 horas del próximo martes. María Fernanda Medina, TVN Noticias. Mientras que en la continuación de la sesión número 500, el jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, posesionó a Luis Macas y Miriam Félix, quienes restaban para completar los 7 nombres de los consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. En la sesión, tanto Macas cuanto Félix juraron cumplir fielmente las funciones otorgadas por la Constitución y la ley en su calidad de consejeros principales y firmaron las actas que los acreditan como miembros de dicho organismo en transición. Luis Macas, una vez posesionado, aseguró que se sorprendió al ver que todas las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano lo hayan apoyado para ser parte de dicha entidad. Los flamantes integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio coinciden en que las instituciones de control no cumplen con su deber y que es necesario revisar los concursos de méritos y de oposición efectuados. El próximo martes mantendrán la primera reunión oficial. Ahí se conocerá quién presidirá este organismo. 5 de los 7 consejeros llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, mantuvieron una reunión con la presidenta saliente para establecer los mecanismos de transmisión de mando. Que es un organismo completamente nuevo, creado por el pueblo en la consulta popular y por consiguiente tendremos que estudiar reglamentos y todos los detalles que en su oportunidad les informaremos. El consejero Luis Macas señaló que es imperante iniciar acciones con las instituciones de control para que cumplan con su deber. ¿Cómo es posible que los organismos de control estén involucrados más bien en esta ola de irregularidades que tenemos en el país? ¿Qué tipo de control queremos nosotros? ¿Qué tipo de contraloría, en definitiva, quiere el pueblo ecuatoriano? No solamente los cambios de las autoridades de control. Para los consejeros Miriam Félix y Luis Hernández es una prioridad la revisión de los concursos de méritos de oposición. El trabajo es muy arduo, es una gran responsabilidad para mí como ecuatoriana, como manabita, de luchar contra lo que está pasando en estos momentos en el país. Siempre pensando en todo momento y guiados en todo momento por lo que decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas. Pablo Dávila y Javier Zavala no acudieron. El próximo martes, en la primera reunión oficial, se definirá quién presidirá este organismo. Clever Aranda, TVL Noticias. Sumario legislativo.
El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, entregó a la Fiscalía Provincial 2 informes con supuestos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca. El titular del Parlamento indicó que pedirá la conformación de una comisión especial para analizar las actuaciones en el caso conocido como 30S. La tarde de este lunes 26 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional presentó ante la Fiscalía Provincial de Pichincha 2 documentos que, según dijo, son originales sobre presuntos indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal general Carlos Baca Mancheno. Aquí no hay 1 kilo de droga, aquí hay 1 kilo de verdades, de documentos veraces que tendrá que demostrar el señor Baca. Según versiones de la fiscal subrogante Tania Moreno, existen 3 investigaciones contra Carlos Baca por un supuesto manejo de recursos cuando estaba al frente de la comisión que investigó la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010. Al salir de la diligencia, José Serrano indicó que uno de los 2 documentos contiene 7 fojas y el otro 366 fojas. Estos documentos tienen que ver con relación a los originales del informe de responsabilidad penal que preparó la Contraloría en torno a los gastos reservados y a la situación a la que estaría involucrado el fiscal general de la Nación. Pero previamente, en el Salón de Sesiones del Consejo de Administración Legislativa, el titular del Parlamento ecuatoriano se refirió a las declaraciones de Carlos Baca sobre un supuesto diálogo entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Exijo la judicialización del audio al que hace referencia el señor fiscal general. Serrano descartó cualquier acuerdo con el excontralor Polit. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Polit fui yo. Que como fiscalizador mantiene diálogos con ciudadanos, funcionarios y exfuncionarios que denuncian actos de corrupción y le entregan documentos para certificar dichas denuncias. Pero estas conversaciones con funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos, bajo ningún punto de vista establecen ninguna forma que valide las acciones de terceros. Al final, José Serrano reveló que propondrá la creación de una comisión ocasional que será la encargada de investigar los aspectos políticos y judiciales del 30 de septiembre del 2010. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, aseguró que responderá ante las instancias que correspondan. Esta afirmación la hizo respecto de la filtración de un audio sobre un diálogo mantenido entre él y el excontralor Carlos Polit. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, comparecerán ante el Pleno del Legislativo para responder las acusaciones mutuas, tras el conocimiento de un audio sobre un supuesto diálogo entre el titular del Legislativo y el excontralor Carlos Polit. La decisión fue aprobada tras la moción del socialcristiano César Ron. Porque no nos van a venir a contar historias, nos tienen que decir la verdad. Una vez concluida la sesión del Pleno, en donde 5 vocales del Consejo de Participación Ciudadana transitorio fueron posesionados, José Serrano explicó que los impases deben resolverse en las instancias de control. En las instancias de justicia y obviamente en una comparecencia aquí mismo en la Asamblea. La decisión de convocar al Pleno al titular del Parlamento y al fiscal general recibió el apoyo de la bancada del Movimiento Creo. Fabricio Villamar lo explica. Y estoy seguro que ni las explicaciones del fiscal ni las del presidente de la Asamblea van a satisfacer a los ecuatorianos. Primero, por eso mismo vamos a rendir cuentas a la Asamblea y obviamente vamos a demostrar cuál es la verdad de los hechos. Reitero, vamos por la institucionalidad. Serrano insistió en que no se aferra al cargo y que demostrará la verdad de los hechos. Además, ve oportuna la judicialización del audio. Que se deje el show, que se judicialice. A pesar de ser un acto ilícito, la grabación que se presentó, que se judicialice. Ante la pregunta de si tiene más información sobre el caso 30S, Serrano dijo que la tiene y que la entregará a las instancias pertinentes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tras las denuncias que recaen sobre el fiscal general Carlos Baca Mancheno respecto de un presunto peculado cuando fue parte de la Comisión 30S, policías sentenciados por los actos ocurridos ese día piden amnistía.
Policías y militares que fueron procesados por los actos ocurridos durante el 30 de septiembre de 2010 durante una revuelta llegaron hasta la Asamblea Nacional para pedir la amnistía de los agentes sentenciados. No puede ser posible que vayamos ya para 5 años y los compañeros sigan presos injustamente, cuando todo el pueblo ecuatoriano sabe que todo esto fue un sainete de Correa. Yo tengo 5 detenidos que están condenados a 12 años en la cárcel 4. Inclusive mis defendidos ni siquiera estuvieron en el 30S. Señalan que el fiscal Carlos Vaca Mancheno, al estar investigado por un supuesto peculado cuando fue parte de la Comisión 30S, no tiene calidad moral para juzgarlos. Yo no sé qué está esperando para renunciar al cargo. En el salón de uso múltiple fueron recibidos por Javier Serrano, delegado del presidente del órgano legislativo. Estamos dispuestos, sí, a recibir cualquier sugerencia, petición, sí, o información que ustedes nos la quieran entregar. Señalan que acudirán a instancias internacionales. Aquí lo que pasó el 30S fue un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? ¿Quién dio la orden al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para organizar un operativo militar de rescate de un secuestrado que no estaba en esa condición? Fue Rafael Correa Delgado. El delegado del presidente de la Asamblea recibió una carta con las peticiones de los policías y militares. Clever Aranda, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de la emisión dominical de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que la comisión ocasional que analiza las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero aprueba el informe para primer debate del proyecto para la derogatoria definitiva de la ley de plusvalía remitido por el Ejecutivo. Asimismo, la mesa se reunirá este viernes en Manabí y el próximo lunes en Azogues con la finalidad de receptar aportes que nutran el proyecto de reformas a la ley de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por unanimidad, la comisión ocasional que viabiliza los resultados de la consulta popular del pasado 4 de febrero aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para derogar la ley de plusvalía. El presidente de la mesa, Daniel Mendoza, anunció que la aprobación se dio dentro de los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ser un proyecto de carácter económico urgente, pues teníamos hasta el día de hoy para aprobar dicho informe. Es un proyecto bastante corto, un solo artículo que busca la derogatoria integral. Estamos cumpliendo el mandato popular expresado en las urnas del pasado 4 de febrero. La noticia mereció la felicitación del presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta en la red social de Twitter. Un paso más para cumplir la voluntad popular. Nos surge la reactivación del sector de la construcción para la generación de empleos. Vamos, Asamblea Ecuador. No hay descanso para el desarrollo de la patria. Los parlamentarios precisaron que ahora está en manos del titular de la legislatura la convocatoria de la sesión para analizar el informe para la derogatoria de la ley de plusvalía. Por su parte, el legislador Montgomery Sánchez manifestó que el martes próximo se aprobaría también el informe para primer debate del proyecto de reformas a la ley de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al indicar que la propuesta está en la fase de sistematización y existe una diversidad de observaciones expuestas por las organizaciones y colectivos sociales. El día martes 6, aquí en la ciudad de Quito, con todos los insumos recibidos de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de nosotros, miembros de la comisión y de otros asambleístas, se tomará la decisión final para el informe, para primer debate, ser presentado el día martes al presidente de la Asamblea para que sea considerado en el Pleno. La comisión tiene previsto tratar este tema el próximo lunes en la provincia de Cañar. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió en Comisión General a representantes de la Coordinadora de Jubilados del Ecuador para que informen a la mesa sobre la falta de pago de las jubilaciones a este sector de la población ecuatoriana. Dentro de la mesa también participó el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien aseguró que se cumplirá con el pago de la deuda de los jubilados. Hasta la Comisión de Fiscalización llegó el presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, Alfonso Llanes, para que los asambleístas de dicha mesa conozcan sobre la falta de pagos a este sector del país desde el año 2014 hasta la presente fecha.
de los fondos que fueron asignados en el 2017 y los que han sido asignados en el 2018 para que se pague a todos los maestros jubilados desde el 21 de octubre del 2008 hasta la presente fecha. Asimismo, solicitó al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, quien también participó dentro de la mesa, que derogue el acuerdo ministerial 094 sobre las directrices para los procesos de desvinculación de servidores con nombramiento permanente con el fin de acogerse al retiro por jubilación. El documento establece que los funcionarios menores de 70 años que quieran acogerse a la jubilación de forma voluntaria solo podrán hacerlo cuando exista la respectiva planificación y disponibilidad presupuestaria. Que vulnera los derechos constitucionales que están establecidos inclusive en la Ley de Seguridad Social, donde se establece con claridad 3 formas de jubilación. Jubilación por vejez, 60 años 30 de servicio. Jubilación por invalidez y catastróficas y jubilación por edad avanzada. Por su parte, Ledesma aseguró que se cumplirá con el pago de la deuda de los jubilados, pero además derogarán el acuerdo ministerial 094. Juntos podemos lograr todo, juntos podemos lograr que este año se cumpla con el pago total de los jubilados, juntos podemos lograr modular o sustituir o reformar o derogar ese acuerdo 94, juntos realmente lo podemos hacer todo. El ministro de Trabajo prevé reunirse en los próximos días con este sector de la población para dar fiel cumplimiento a estas peticiones. Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Derechos Colectivos avanza con el tratamiento del proyecto de ley del adulto mayor. El manejo que los medios de comunicación brindan a los temas ligados al grupo etario, aspectos ligados a la educación y salud sexual, fueron las aristas de debate durante esta semana. La vicepresidenta del órgano parlamentario, Marcela Holguín, explicó que lo que se busca, por ejemplo, es que los medios generen contenidos inclusivos y de participación para este sector de la población. Además, indicó que las próximas semanas prevén elaborar el informe para primer debate y trabajar de cerca con las instituciones públicas que participaron en el tratamiento de la propuesta. Y también con las personas que han venido a darnos el soporte desde diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, que es importante recalcar aquello. Hemos tenido también una participación activa de varios estamentos del Estado, por ejemplo del MIES, que también dentro del sistema será el ente rector que rija ya las políticas que tienen que ver con el tema de los adultos mayores. Bueno, en realidad creería que la próxima semana vamos ya a dedicarnos a pulir el informe para primer debate, y una vez que tengamos eso, pues entonces ya a consideración del presidente de la comisión también será puesto en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. La esencia de la ley. Hoy en el segmento La Esencia de la Ley, Ricardo Bravo nos explica que previo al tratamiento de los proyectos de ley en la Asamblea Nacional, un aspecto fundamental es el trabajo que realiza la Unidad Técnica Legislativa. Veamos. Es aquí, en la Asamblea Nacional, en donde se socializan, debaten y aprueban las leyes que rigen en nuestro país. En 5 años, el Parlamento ecuatoriano ha aprobado cerca de 100 normativas. Pero ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las leyes? Lo vemos en el siguiente reportaje. Desde el 2013 hasta febrero del 2018, la Asamblea Nacional ha socializado, debatido y aprobado 79 leyes, mismas que están publicadas en el registro oficial. La primera trata de la creación del Cantón La Concordia, ahora bajo la jurisdicción de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Y la última, la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero ¿cuál es el procedimiento que siguen las iniciativas previo a constituirse Ley de la República? Livia Rivas es la secretaria general de la Asamblea Nacional desde el 2013. Por lo general, la mayoría de proyectos vienen de los asambleístas que con el respaldo de 7 firmas pueden presentar un proyecto de ley. Pero los ciudadanos también pueden presentar proyectos de ley. Para ello, deberán contar con el respaldo de por lo menos el 0.25% del padrón electoral, es decir, alrededor de 300,000 firmas.
Ahora bien, el momento que ingresa un proyecto de ley, que es por la Unidad de Gestión Documental, que es de competencia de la Secretaría General, lo primero que se hace es difundir a toda la Asamblea Nacional. Los asambleístas toman conocimiento que existe un proyecto de ley y se remite a la Unidad de Técnica Legislativa. La Unidad de Técnica Legislativa elabora un informe, como le decía hace un momento, no vinculante. Ese informe se pone en conocimiento del presidente y dispone incluirlo en un orden del día de una sesión del CAL. Según la ley de la función legislativa, dentro del plazo máximo de 45 días, la comisión presentará sus informes con las observaciones que juzguen necesarias. Pero de estos 45 días, los primeros 15 días son obligatorios para la participación ciudadana. Es decir, que cualquier ciudadano podría venir a la Asamblea Nacional y pedir que se le reciba en comisión general o presentar por escrito observaciones. Todo proyecto de ley pasa por 2 debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entre el primero y segundo no existe un tiempo definido, pues es facultad de las comisiones nutrir los informes con las observaciones que consideren necesarias. Pero dentro de este proceso de construcción de la ley existe un elemento que brinda soporte. Se trata de la Unidad de Técnica Legislativa. Este es un órgano asesor en el proceso de creación de la norma o acto legislativo. Para este fin, elabora informes no vinculantes que sugieren la aplicación de técnicas legislativas. Así lo refiere la Secretaria General de la Asamblea Nacional. Han ingresado 204 proyectos a la Unidad de Técnica Legislativa. De estos 204 proyectos, solo 14 proyectos están pendientes de informe por parte de la Unidad de Técnica Legislativa. Pero actualmente la Unidad de Técnica Legislativa, con corte al día de ayer, pues efectivamente tiene específicamente 14 proyectos, como le digo, entran diariamente. Entonces, siempre va a haber un margen que va a quedar pendiente para el próximo CAL. El trabajo de la Unidad Técnica Legislativa no se limita a una elemental literatura jurídica, sino que responde a situaciones significativas como la necesidad de formular los instrumentos normativos en forma clara y uniforme, explica Rivas. En lugar de decirles que no se califican los proyectos de ley, dejando de lado esta iniciativa legislativa que tienen por derecho los asambleístas, lo que se procura es mejor ajustar el proyecto de ley al mandato constitucional. Actualmente la Unidad de Técnica Legislativa está integrada por especialistas en jurisprudencia, así como lingüistas. Hace una revisión lingüística para ver que no sea discriminatoria y revisa qué normas se podrían ver afectadas en el ordenamiento jurídico como consecuencia de esta nueva reforma que se realizaría o de la nueva norma que se aprobaría. De ahí que la Unidad de Técnica Legislativa también brinda asesoramiento lingüístico oportuno y actualizado en la elaboración de textos, la estructuración coherente, erradicación del uso de vicios de dicción y de no concordancia. Cabe hacer una precisión. Una vez que los proyectos de ley han sido aprobados en segundo debate por el Pleno de la Asamblea Nacional, esta iniciativa es enviada a el Ejecutivo, quien tiene la facultad de vetar, sea total o parcialmente, los proyectos de ley. Si lo hace de forma total, pues la Asamblea Nacional no volverá a analizar esta iniciativa en el plazo de un año. Si lo hace el Ejecutivo de forma parcial, pues la Asamblea Nacional deberá revisar únicamente los puntos objetados por el presidente de la República. Hasta una próxima edición. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.